Para el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo, diríamos, está conectado directamente con la mente e interviene en las funciones mentales y a su vez la mente interviene en las funciones corporales. De hecho, pues efectivamente, realmente tenemos una parte práctica o práctica en la vida y realmente pues nos instalamos en el mundo y en nuestra vida a través de sensaciones corporales y también de reflexiones mentales. De hecho, así lo manifiesta el propio Merleau-Ponty en su fenomenología y en ese sentido las expresiones del cuerpo, las expresiones de la cara también manifiestan las emociones, los sentimientos, los pensamientos y eso forma parte, diríamos, de la propia vida humana y se puede analizar fenomenológicamente. Por lo tanto, los gestos naturales también son parte de la propia existencia humana, sin ninguna duda. Lenguaje y presente. En la filosofía de Merleau-Ponty, en el pensamiento fenomenológico de este gran escritor y pensador francés, el hombre, tanto como el literato, por ejemplo, solo puede hacerse presente el mundo y a los demás mediante el lenguaje. En efecto, el lenguaje es el que describe la realidad, describe los sentimientos, las emociones, expresa los pensamientos, analiza la realidad y, por lo tanto, es una función central de la existencia humana, el uso del lenguaje. Y hay muchas formas de lenguaje, desde el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano que usamos todos los días, hasta los lenguajes artificiales, los propios de las ciencias, como por ejemplo de la medicina, de la física, de la química, de la filosofía, de la lingüística, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues el lenguaje construye, en cierta forma, la propia realidad de la vida y construye la vida también como una especie de obra. Además, también analiza las dificultades de la realidad. Interrogación pura. Realmente en la filosofía de Merleau-Ponty pues es evidente una sintonía con algunos aspectos de la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl y, por ejemplo, el propio Merleau-Ponty, este filósofo francés, está de acuerdo con Husserl en que la interrogación pura no es un residuo de la metafísica, del pensamiento puramente especulativo de los teólogos, de los grandes metafísicos, sino que realmente las interrogaciones, las preguntas, las cuestiones que nos podemos plantear acerca de la realidad del mundo, de la realidad humana, de la realidad social, etcétera, son realmente absolutamente necesarias para conectar con el mundo, para abrirnos al mundo, al tiempo, a la naturaleza y también para plantearnos preguntas sobre la historia en relación con el presente y en relación también con el futuro. Y en definitiva se trata de intentar mejorar las condiciones de vida humana en todos los sentidos y en ese sentido eso es una ambición constante de la propia filosofía como desarrollo del pensamiento. El aspecto positivo de la existencia está presente de una manera muy clara y muy evidente en la filosofía fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty, un gran filósofo francés. De hecho, él considera que el irracionalismo de la época es planteable también por los filósofos y al final eso lo que demuestra es que hay que seguir buscando, interrogándose sobre el sentido y la posibilidad de la propia vida humana y también, por supuesto, considerar que las preguntas son lo propio de la filosofía y las respuestas posibles también. En ese sentido, hay una unidad de la historia humana y también hay pues unas intenciones de conseguir pues una vida mejor, una vida más satisfactoria para todos, buscar también una justicia social, la ética, la solidaridad, para de esta forma hacer una vida más humanizada, que eso también está entre los planteamientos de, por ejemplo, Husserl. La negación del mundo en el sueño es también una manera de mantenerlo, escribió Merleau-Ponty, este gran filósofo francés. Y es verdad, porque realmente al final el dormir y el soñar es combinar vestigios del pasado y del presente hasta considerar que de esta manera el sueño sirve para resolver problemas del presente o simplemente plasmar de distintas formas los deseos del sujeto que está soñando, que está durmiendo. En ese sentido, pues podemos decir que la conciencia durmiente no accede a la nada, sino que accede a otro mundo onírico de sueños, de representaciones, de imágenes, de fantasías, que sirve para equilibrar la vida del sujeto que está en ese proceso de dormir.
Por lo tanto, el sueño es algo absolutamente necesario e indispensable. Es más difícil vivir que escribir libros, porque escribir no exime de vivir, decía el gran filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, que murió a los 53 años en 1961 y fue un gran filósofo y fenomenólogo francés que escribió grandes libros y que es uno de los mejores filósofos de la historia. En efecto, porque al final escribir también es un proceso de la vida y para escribir necesitamos estar vivos, lógicamente. En ese sentido, la vida a veces tiene más complicaciones que incluso que la escritura, porque la vida está hecha de luchas continuas, de esfuerzos continuos y de avatares, vicisitudes, etcétera, que pueden quedar reflejados también en libros y que también sirven como reflexión para la filosofía, para la ética y para otras muchas disciplinas como la historia, etcétera. En definitiva, hay una integración entre la capacidad de escribir y la vida, porque para escribir se necesita también la vida.